Capítulo 1. Las emociones dirigen el espectáculo. ¿Por qué el coeficiente emocional importa más que el coeficiente intelectual? Piensa en la última vez que entraste en una habitación donde no conocías a nadie. Tal vez fue un evento laboral, una función de networking o incluso una reunión familiar con parientes lejanos que no habías visto en años. Antes de que se pronunciara una sola palabra, algo sucedió. ¿No es así? Podías sentir el ambiente. Tal vez era cálido y abierto, con lenguaje corporal relajado y sonrisas fáciles. O quizás había tensión en el aire, posturas rígidas, miradas vacilantes, una energía que te hacía sentir como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo. Sin intentarlo conscientemente, tu cerebro escaneaba la habitación. Captaba señales sutiles, cambios en la postura, microexpresiones en los rostros, la corriente emocional que fluía entre las personas. En cuestión de segundos, formaste opiniones sobre quién estaba cómodo, quién estaba ansioso, quién tenía el poder y quién estaba siendo ignorado. Esto no es un sexto sentido o una habilidad mística. Es tu inteligencia emocional en acción, el superpoder invisible que has estado usando toda tu vida, a menudo sin darte cuenta. Y aquí está la parte que la mayoría de las personas pasa por alto. Esta habilidad, este radar interno, no solo te ayuda a leer a los demás, sino que también influye en cómo te leen a ti. Cada vez que entras en una habitación, participas en una conversación o reaccionas a una situación difícil, tus emociones hablan antes de que abras la boca. Se transmiten a través de tus expresiones faciales, la forma en que te mueves, tu tono de voz e incluso las pausas entre tus palabras. Mucho antes de que la lógica tenga la oportunidad de intervenir, las emociones ya han enmarcado la interacción. El mito de la lógica pura. ¿Por qué las personas inteligentes fracasan? Durante años nos dijeron que la inteligencia y el talento eran los mejores predictores del éxito. Obtén el título correcto, aprende las habilidades adecuadas, trabaja más duro que todos y prosperarás. Excepto que todos conocemos a personas brillantes que no pueden mantener una conversación, personas con títulos avanzados que se derrumban bajo presión, expertos que saben todo sobre su campo, pero que constantemente irritan a los demás, líderes cuyos equipos los resisten en silencio, profesionales que no pueden dejar de autosabotearse. La pieza que falta es la inteligencia emocional. El CI puede ayudarte a resolver problemas en papel, pero el CE determina si puedes manejar el estrés, generar confianza y persuadir a otros para que vean tu visión. El talento puede abrirte la puerta, pero tu inteligencia emocional dicta si las personas realmente quieren trabajar contigo una vez que estás dentro. La incómoda verdad es esta. Tu éxito en el trabajo, las relaciones e incluso tu felicidad personal dependen mucho más de cómo manejas las emociones, tanto las tuyas como las de los demás, que de cuánto sabes. El sistema operativo emocional que dirige tu vida. En este momento, en cada instante de tu vida, las emociones están moldeando tu comportamiento. Dictan cómo respondes a las críticas, cómo interpretas el silencio en una conversación, qué tan seguro te sientes al entrar en una reunión y qué tan resiliente eres después de un revés. Y todo esto sucede más rápido de lo que piensas. Los neurocientíficos han descubierto que tu cerebro emocional reacciona a los eventos en milisegundos, mucho más rápido de lo que tu cerebro racional puede procesarlos. Antes de que tengas la oportunidad de pensar, esto no es gran cosa, tu circuito emocional ya ha desencadenado reacciones fisiológicas. Tensión en el estómago, aceleración del corazón, alteración de la respiración. La mayoría de las personas nunca aprenden a interrumpir ese proceso. Viven a merced de impulsos emocionales que no entienden, interpretando sus reacciones como simplemente soy así. Pero aquí está la verdad. Las emociones no son aleatorias. Siguen patrones, y esos patrones, si no se examinan, escriben en silencio el guión de tu vida.
Si aprendiste desde pequeño que expresar tus necesidades te castigaba o te ignoraba, es posible que aún evites hablar hoy. Si experimentaste rechazo o traición, tu cerebro puede seguir interpretando los comentarios inocentes como un ataque personal. Si creciste en el caos, tu sistema nervioso puede estar predispuesto a buscar amenazas, incluso en situaciones tranquilas. Sin conciencia, estos patrones te controlan. Con conciencia, puedes reescribirlos. El costo de la baja inteligencia emocional. Seamos dolorosamente honestos por un momento. Piensa en las oportunidades que has perdido, no porque te faltara inteligencia, sino porque no sabías cómo manejar tus emociones. Esa entrevista de trabajo en la que te paralizaste bajo presión. Esa conversación difícil que evitaste hasta que la relación se desmoronó. Ese conflicto en el que perdiste los estribos y dañaste tu credibilidad. Esa oportunidad en la que dudaste, paralizado por el miedo al rechazo. Estos momentos rara vez ocurren porque te falten habilidades. Ocurren porque te falta agilidad emocional, la capacidad de mantener la calma, procesar tus sentimientos y responder intencionalmente en lugar de reaccionar impulsivamente. Y no son solo las crisis obvias donde el CE importa. La baja inteligencia emocional moldea tu vida de maneras sutiles todos los días. Malinterpretar el silencio de alguien como desaprobación y caer en la inseguridad. Tomar los comentarios constructivos como algo personal y ponerte a la defensiva o retraerte por completo. Asumir que el mal humor de alguien es tu culpa y alterar tu comportamiento para arreglarlo. Repasar conversaciones incómodas en tu mente durante días, atormentándote con lo que deberías haber dicho. Todos estos son síntomas de una baja conciencia y regulación emocional. Vivir a merced de tus emociones en lugar de trabajar con ellas. El superpoder invisible de un coeficiente emocional alto. Ahora, cambiemos el guión. Imagina tener la capacidad de mantener la calma en situaciones de alta presión, pensar con claridad mientras otros entran en pánico, leer las emociones que otros no pueden articular, ajustar tu enfoque sin esfuerzo, manejar las críticas sin tomarlas como algo personal, viéndolas como datos, no como un ataque, desarmar conflictos abordando las emociones subyacentes, no solo las palabras. Construir relaciones donde las personas se sientan comprendidas incluso cuando no están de acuerdo. Inspirar confianza y lealtad no porque lo exijas, sino porque las personas sienten que pueden relajarse y ser ellas mismas a tu alrededor. Ese es el poder de la inteligencia emocional. No se trata de ser sentimental o reprimir tus emociones para parecer educado. Se trata de conocerte tan bien que eliges tus respuestas. Y comprender a los demás tan bien que te adaptas naturalmente para encontrarte con ellos donde están. Es liderazgo sin intimidación, influencia sin manipulación, confianza sin arrogancia. ¿Por qué la inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender? Aquí están las buenas noticias. A diferencia del CI, que se estanca temprano en la vida, la inteligencia emocional puede mejorarse a cualquier edad. Tu cerebro está cableado para el cambio, un concepto llamado neuroplasticidad. Con práctica, puedes reconectar viejos patrones emocionales, desarrollar una mayor autoconciencia, mejorar tu capacidad para pausar antes de reaccionar, afinar tu radar de empatía y dominar el arte de influir en los demás sin fuerza. Cuanto más practiques estas habilidades, más fáciles se volverán, hasta que sean una segunda naturaleza. La ventaja de la inteligencia emocional, respaldada por la ciencia. Los estudios muestran consistentemente que las personas con un CE alto ganan más dinero, en promedio $29,000 más al año. Tienen relaciones más fuertes y satisfactorias, experimentan niveles de estrés más bajos, navegan mejor por la política laboral, son vistas como líderes más confiables, manejan mejor las críticas y los comentarios, y se recuperan más rápido de los reveses.
En otras palabras, desarrollar la inteligencia emocional no solo mejora tu vida emocional, sino que también impacta directamente en tu carrera, ingresos y éxito a largo plazo. Tu punto de partida. Un desafío simple. En este momento, tienes una elección. Puedes seguir dejando que las emociones te controlen, reaccionando como siempre lo has hecho, esperando mejores resultados. O puedes decidir convertirte en el arquitecto de tu mundo emocional. Comienza poco a poco. Durante las próximas 24 horas, practica esto. Cada vez que sientas una emoción fuerte, frustración, ansiedad, actitud defensiva, haz una pausa. No la reprimas. No actúes de inmediato. Simplemente haz una pausa y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué desencadenó este sentimiento? ¿Esta reacción es útil o es un viejo patrón que se repite? Esa sola pausa es la puerta de entrada a todo lo que exploraremos juntos. Es donde comienza la inteligencia emocional, con el coraje de pausar, reflexionar y elegir. En el próximo capítulo, desglosaremos los componentes centrales de la inteligencia emocional y por qué dominar cada uno es la clave para desbloquear la influencia, la conexión y el control sobre tu futuro. Porque cuando dominas tus emociones, dominas tu vida. Capítulo 2. ¿Qué es realmente la inteligencia emocional? Si le preguntas a 10 personas que definan la inteligencia, es probable que obtengas respuestas similares. Capacidad para resolver problemas, memoria, pensamiento analítico, aprendizaje rápido. La inteligencia, al menos tal como la hemos medido tradicionalmente, se trata en gran medida de cómo tu cerebro maneja la información. Pero la inteligencia emocional, eso es algo completamente diferente. La inteligencia emocional, a menudo llamada CE, no se trata de cuánto sabes o de qué tan rápido resuelves rompecabezas. Se trata de qué tan bien entiendes y navegas por el mundo complejo, desordenado y a menudo irracional de las emociones humanas, tanto las tuyas como las de las personas que te rodean. Y si la inteligencia tradicional te ayuda a tener éxito en la escuela, la inteligencia emocional te ayuda a tener éxito en todos los demás ámbitos. Los 5 componentes centrales de la inteligencia emocional. Investigadores y psicólogos han dividido la inteligencia emocional en 5 habilidades interconectadas. Estas 5 forman la base de cómo experimentas las emociones internamente, cómo las procesas y cómo te presentas en el mundo. 1. Autoconciencia. Saber qué sientes y por qué. La autoconciencia es el punto de partida de la inteligencia emocional. Si no puedes nombrar tus emociones, si no entiendes lo que está sucediendo dentro de ti, no puedes controlarlo y ciertamente no puedes comunicarlo a nadie más. La mayoría de las personas son sorprendentemente inconscientes de sus emociones. Pueden saber que se sienten mal o estresados, pero no pueden identificar las emociones reales que impulsan esas sensaciones. Frustración, decepción, culpa, miedo. Cuando careces de autoconciencia, tus emociones dirigen tu comportamiento desde las sombras. Reaccionas a la vida en lugar de responder a ella. Cuanto mejor puedas reconocer tus sentimientos a medida que surgen, no solo después, más poder tendrás para elegir tus respuestas. 2. Autorregulación. Controlar tus reacciones en lugar de dejar que te controlen. La autorregulación es la habilidad de hacer una pausa, incluso por una fracción de segundo, antes de que tus emociones tomen el control. Es la diferencia entre enviar un correo electrónico lleno de ira que lamentarás y redactar una respuesta medida y estratégica. Es lo que te permite responder al estrés con flexibilidad en lugar de rigidez. Esto no se trata de reprimir emociones. La represión es como empujar una pelota de playa bajo el agua. Funciona por un momento, pero eventualmente la pelota explota y vuelve a la superficie. La autorregulación se trata de reconocer las emociones sin dejar que dicten tus acciones.
Es la capacidad de interrumpir tus reacciones predeterminadas, especialmente bajo presión, y elegir respuestas que se alineen con tus objetivos a largo plazo, en lugar de tus impulsos a corto plazo. 3. Motivación interna, el combustible emocional que te mantiene en marcha. La motivación no se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de tu relación con emociones como la curiosidad, el deseo, el propósito y la resiliencia. Las personas con un CE alto saben cómo aprovechar sus propios impulsores emocionales, no solo las recompensas externas como promociones o elogios, sino las razones más profundas y sostenibles por las que hacen lo que hacen. Saben cómo reconectarse con su por qué, especialmente cuando enfrentan contratiempos. También entienden que las emociones impulsan la acción, para bien o para mal. Cuando estás emocionalmente desmotivado, desconectado del propósito, perdido en la duda, tomar acción parece imposible. Pero cuando sabes cómo reformular los contratiempos, procesar el fracaso sin autosabotaje y avivar tu propio fuego interior, te vuelves resiliente de maneras que la inteligencia sola no puede ofrecer. 4. Empatía. Leer y comprender las emociones de los demás. Es probable que hayas conocido personas que pueden leer el ambiente sin esfuerzo. Saben cuándo hacer una broma, cuándo ofrecer apoyo y cuándo permanecer en silencio, todo sin que nadie tenga que decir una palabra. Eso es empatía, la capacidad de sentir y comprender las emociones de los demás. No es leer la mente, pero se acerca. Las personas con alta empatía captan las corrientes emocionales, la tensión en la voz de alguien, la vacilación sutil antes de hablar, la sonrisa forzada que oculta frustración. La empatía también te permite ajustar tu comunicación. Puedes enmarcar ideas de maneras que las personas estén emocionalmente preparadas para escuchar. Puedes desescalar la tensión antes de que explote. Y, lo más importante, puedes ofrecer lo que las personas realmente necesitan, no lo que asumes que necesitan. 5. Habilidad social. Navegar por las emociones en las relaciones. Finalmente, la habilidad social une todos los demás componentes. Es la capacidad de aplicar la inteligencia emocional en conversaciones en tiempo real. Ya sea que estés desactivando conflictos, construyendo confianza, dando retroalimentación o navegando por situaciones incómodas. La habilidad social es lo que te permite sentir los cambios emocionales durante las conversaciones, equilibrar la honestidad con el tacto, construir rapport rápidamente incluso con personas difíciles, manejar conversaciones difíciles sin evitarlas, saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Es la habilidad social definitiva, pero no se trata de carisma o manipulación. Se trata de usar tu conciencia emocional de ti mismo y de los demás para guiar las conversaciones hacia resultados productivos. El sistema completo y por qué es más que la suma de sus partes. Estas 5 habilidades, autoconciencia, autorregulación, motivación interna, empatía y habilidad social, no funcionan de forma aislada. Se refuerzan mutuamente, creando un sistema autosostenible. Cuando eres consciente de ti mismo, notas los cambios emocionales en tiempo real. Cuando puedes regular esas emociones, te mantienes lo suficientemente tranquilo como para leer a los demás con precisión. Cuando comprendes a los demás, puedes comunicarte de maneras que reducen la defensividad y generan confianza. Cuando las relaciones van bien, tu motivación interna y confianza aumentan. Cuando te sientes seguro y conectado, tu autorregulación mejora aún más. Es un ciclo virtuoso, y cada paso fortalece a los demás. ¿Por qué la inteligencia emocional ya no es opcional? El mundo moderno, especialmente los lugares de trabajo, recompensa la inteligencia emocional como nunca antes. Ya sea que estés negociando con clientes, liderando equipos, saliendo con alguien, criando hijos o simplemente navegando por la vida diaria. Tu capacidad para manejar las emociones define cómo te perciben las personas, cuánta influencia tienes
Si las personas confían en ti, si manejas el estrés de manera efectiva, ¿qué tan resiliente eres después de los reveses? Y aquí está el secreto. La mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de que esto está sucediendo. Piensan que el éxito se trata de habilidades y credenciales. No tienen idea de cuánto de su destino está ligado a cómo manejan sus propias emociones y leen las de los demás. Esa es tu ventaja, porque en el momento en que dejas de vivir en piloto automático emocional, en el momento en que comienzas a construir tu inteligencia emocional intencionalmente, te separas de la mayoría. En el próximo capítulo, profundizaremos en la autoconciencia, el primer y más esencial pilar de la inteligencia emocional. Porque hasta que no sepas qué estás sintiendo y por qué, no puedes controlarlo. Y si no puedes controlar tus emociones, siempre te controlarán a ti. Capítulo 3. Autoconciencia. La base de la inteligencia emocional. Si la inteligencia emocional es la clave para dominar tus relaciones, tu influencia y tu poder personal, entonces la autoconciencia es la base sobre la que todo lo demás descansa. Sin autoconciencia, no hay inteligencia emocional, solo reacciones emocionales. No puedes regular emociones que no reconoces. No puedes entender a los demás cuando eres ciego a tu propio mundo interior. No puedes construir relaciones significativas si no eres consciente de cómo te perciben. La autoconciencia es la capacidad de reconocer tus emociones a medida que surgen, entender qué las desencadena y ver cómo influyen en tu comportamiento, decisiones e interacciones. No es solo saber que te sientes estresado, es entender por qué. No es solo notar que estás enojado, es saber qué límite se cruzó. No es solo sentir que estás incómodo, es saber qué miedo o inseguridad está impulsando esa incomodidad. Cuando desarrollas una verdadera autoconciencia, dejas de ser un pasajero en tu vida emocional, zarandeado por sentimientos que no puedes nombrar ni controlar. Te conviertes en el piloto, capaz de navegar incluso en las condiciones emocionales más tormentosas con claridad e intención. ¿Por qué la mayoría de las personas son extrañas para sí mismas? Vivimos en un mundo que fomenta el enfoque externo. Desde una edad temprana, se nos enseña a prestar atención a las reglas, las expectativas y cómo nos perciben los demás. Pero casi nadie nos enseña cómo volver ese enfoque hacia adentro. El resultado: la mayoría de las personas saben más sobre sus programas de televisión favoritos que sobre sus propios desencadenantes emocionales. Pueden recitar sus habilidades profesionales, pero no tienen idea de por qué reaccionan a la defensiva en las reuniones. Han construido carreras enteras, incluso relaciones, basadas en evitar ciertos sentimientos incómodos sin preguntarse nunca de dónde vienen esos sentimientos. En resumen, la mayoría de las personas reaccionan a la vida sin entender por qué. Piensan que sus emociones simplemente suceden. No ven los patrones invisibles, las suposiciones y las creencias que dan forma a esas reacciones. Y así, quedan atrapados en los mismos ciclos, las mismas discusiones, las mismas frustraciones, la misma duda una y otra vez. La autoconciencia es lo que rompe ese ciclo. Los puntos ciegos emocionales. Todos tenemos puntos ciegos emocionales, áreas de nuestra vida emocional que no entendemos o que evitamos. Puede ser un miedo al rechazo, una tendencia a ponerse a la defensiva, una necesidad constante de aprobación o una dificultad para manejar la crítica. Estos puntos ciegos no desaparecen por sí solos. Se manifiestan en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra capacidad para manejar el estrés. La autoconciencia es la herramienta que nos permite iluminar esos puntos ciegos y comenzar a trabajar en ellos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo desarrollar una autoconciencia más profunda y cómo usarla para transformar tu vida emocional. Porque cuando te conoces a ti mismo, puedes comenzar a cambiar. Y cuando cambias, todo lo demás cambia contigo.
El costo de no conocerse a uno mismo. La falta de autoconciencia no solo conduce a confusión interna, sino que también moldea cómo los demás te perciben, a menudo de maneras que no puedes ver. Imagina a un gerente que está convencido de que simplemente es apasionado, pero su equipo lo experimenta como intimidante y reactivo. O alguien que se ve a sí mismo como un solucionador útil, pero sus amigos lo perciben como controlador. O el profesional que cree que es seguro de sí mismo, pero sus compañeros de trabajo lo ven como desdeñoso y defensivo. Estas brechas entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás se llaman puntos ciegos emocionales. Cuanto menos autoconsciente eres, más puntos ciegos tienes y más socavas inconscientemente tu influencia, credibilidad y relaciones. La autoconciencia es la única manera de reducir esas brechas. Es cómo descubres los hábitos emocionales que has ignorado para que puedas dejar de alejar a las personas sin querer o sabotear tu propio éxito. Autoconciencia interna versus autoconciencia externa. La autoconciencia no es solo una cosa. Tiene dos dimensiones. 1. Autoconciencia interna. Conocer tus propias emociones, desencadenantes y patrones. Esta es tu capacidad para entender por qué reaccionas de cierta manera, qué situaciones te generan ansiedad, frustración o defensividad, y de dónde vienen esas reacciones. 2. Autoconciencia externa. Entender cómo te perciben los demás. Esta es tu capacidad para ver cómo tu tono, lenguaje corporal y reacciones son recibidos por las personas que te rodean. Las personas más emocionalmente inteligentes desarrollan ambas. Saben lo que está sucediendo dentro de sí mismas y entienden cómo están siendo percibidas externamente. Esa combinación es lo que les permite ajustar su comunicación, regular sus emociones y generar confianza en cualquier situación. Tus desencadenantes emocionales. El plan que no elegiste. Una de las formas más rápidas de desarrollar autoconciencia es identificar tus desencadenantes emocionales. Esas situaciones, palabras o comportamientos específicos que provocan una respuesta emocional desproporcionada. Ya sabes cuáles son. Cuando alguien te interrumpe y no solo te sientes molesto, sino despreciado. Cuando un compañero de trabajo ofrece comentarios y, en lugar de escuchar consejos, escuchas críticas y rechazo. O cuando un amigo cancela planes y, en lugar de sentirte ligeramente decepcionado, te sientes indigno y abandonado. Estas reacciones intensas no surgen de la nada. Por lo general, son ecos de experiencias pasadas, momentos en los que aprendiste, conscientemente o no, que ciertas situaciones eran amenazas para tu seguridad, valor o identidad. La autoconciencia significa rastrear esas reacciones hasta sus raíces. ¿De qué te estás protegiendo realmente? ¿Qué vieja herida está tocando esta situación? ¿Estás reaccionando al presente o a los fantasmas emocionales de tu pasado? Sin esa conciencia, seguirás reaccionando de la misma manera, mucho después de que esas antiguas amenazas hayan desaparecido. El poder de etiquetar las emociones. Una práctica simple pero transformadora de autoconciencia es el etiquetado emocional, la capacidad de nombrar exactamente lo que estás sintiendo en el momento. La mayoría de las personas describe sus emociones en términos vagos. Estoy estresado, me siento mal, estoy enojado. Pero el estrés no es una emoción, es un estado. ¿Qué hay debajo de él? ¿Es frustración, miedo, decepción, vergüenza? Cuanto más precisamente puedas etiquetar tus sentimientos, más control tendrás sobre ellos. Las investigaciones muestran que simplemente nombrar tus emociones reduce su intensidad y activa las partes racionales de tu cerebro, dándote la distancia que necesitas para responder intencionalmente en lugar de reaccionar ciegamente. En lugar de decir, estoy estresado, prueba con, estoy abrumado porque me siento poco preparado. Estoy ansioso
porque temo decepcionar a alguien. Estoy frustrado porque me siento ignorado. Las etiquetas específicas te dan un poder específico, el poder de trabajar con tus emociones, no contra ellas. Las historias que te cuentas. Las emociones no son solo reacciones químicas. Están moldeadas por las historias que te cuentas sobre lo que está sucediendo. Imagina que te dejan en visto después de enviar un mensaje importante. Una persona podría encogerse de hombros y asumir que la otra persona simplemente está ocupada. Otra podría caer en una espiral de pensamientos. Me están ignorando porque están enojados. Siempre arruino las relaciones. Misma situación, experiencias emocionales completamente diferentes. Todo debido a la historia que cada persona se cuenta a sí misma. La autoconciencia incluye detectar estas historias y desafiarlas antes de que dicten tus emociones. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando ahora mismo? ¿Esta historia se basa en hechos o suposiciones? ¿Cuál es una interpretación más equilibrada? Estas preguntas crean una pausa, y en esa pausa recuperas tu poder. Tus patrones emocionales, reacciones repetidas, creencias no examinadas. Cuanto más tiempo pasas sin autoconciencia, más automáticos se vuelven tus patrones emocionales. Podrías recurrir a la defensiva cada vez que alguien no está de acuerdo contigo, no porque lo elijas, sino porque es un hábito. Estos patrones fueron aprendidos y, dado que fueron aprendidos, pueden desaprenderse, pero solo si primero te das cuenta de ellos. La autoconciencia te ayuda a detectar reacciones emocionales recurrentes, situaciones que siempre desencadenan los mismos sentimientos, hábitos autodestructivos como cerrarte, explicar demasiado o evitar conversaciones difíciles. Una vez que ves el patrón, puedes comenzar a reemplazarlo con uno más saludable. La autoconciencia como práctica diaria. La autoconciencia no es una realización única, es una práctica diaria. Haz un chequeo contigo mismo a lo largo del día. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué lo desencadenó? ¿Qué necesito en este momento? Lleva un diario de tus reacciones emocionales, especialmente las que te sorprenden o confunden. Pide retroalimentación. ¿Cómo me perciben en conversaciones difíciles? ¿Qué cosa podría no estar notando sobre mí mismo? Reflexiona sobre conflictos pasados. ¿Qué suposiciones hice? ¿Eran ciertas? Cuanto más practiques la autoconciencia, más se volverá automática, hasta que ya no estés viviendo en piloto automático emocional, sino liderando tu vida emocional con claridad y propósito. La recompensa, control, confianza y conexión. Con la autoconciencia viene el control, no sobre tus sentimientos, sino sobre tu respuesta a ellos. Te atraparás a ti mismo antes de reaccionar impulsivamente. Entenderás por qué te sientes mal, en lugar de adormecerte o estallar. Comunicarás tus necesidades claramente, en lugar de esperar que otros las adivinen. Lo más importante es que la autoconciencia hace posible una conexión más profunda, contigo mismo y con todos los que te rodean. Porque cuando te entiendes a ti mismo, finalmente te presentas como el verdadero tú, y esa es la versión en la que la gente confía, respeta y con la que se conecta. Capítulo 4. Autorregulación. Dominando tus reacciones emocionales. Si la autoconciencia es la capacidad de notar tus emociones, la autorregulación es la capacidad de gestionarlas. Es lo que te permite sentir enojo sin perder el control, experimentar miedo sin cerrarte o enfrentar la decepción sin caer en la autocrítica. Es la diferencia entre ser controlado por tus emociones y usarlas como datos para guiar decisiones más inteligentes. La autorregulación es la habilidad emocional más directamente vinculada a la confianza y la credibilidad. Las personas confían en aquellos que se mantienen compuestos bajo presión, comunican claramente, incluso en conflicto, y responden de manera reflexiva en lugar de impulsiva. Ya sea que estés liderando un equipo, negociando un acuerdo o simplemente manteniendo relaciones saludables,
Tu capacidad para regular tus emociones determina si te perciben como calmado y capaz, o reactivo e impredecible. Este capítulo desglosa cómo funciona la autorregulación, por qué es tan difícil y cómo puedes desarrollarla como una superpotencia, incluso si tus emociones siempre han parecido tener mente propia. ¿Por qué las emociones se sienten tan poderosas? El secuestro de la amígdala. Primero, aclaremos algo. Las reacciones emocionales fuertes no son un signo de debilidad. Son un signo de que tu cerebro está funcionando exactamente como evolucionó para hacerlo. En lo profundo de tu cerebro, la amígdala actúa como un sistema de alarma emocional. Cuando detecta una amenaza, física o emocional, instantáneamente desencadena tu respuesta de lucha, huida o congelación. Tu cuerpo se inunda de adrenalina, tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera y tu cerebro racional se desconecta temporalmente. Esto sucede en fracciones de segundo, a menudo antes de que seas consciente de la emoción. Es por eso que puedes sentir ira, miedo o vergüenza antes de saber por qué. Esta reacción automática ayudó a tus ancestros a sobrevivir, pero en la vida moderna, a menudo resulta contraproducente. Tu cerebro no puede distinguir entre un peligro mortal y una conversación difícil en el trabajo. Para tu amígdala, el rechazo se siente como la muerte, la crítica se siente como un ataque y la incertidumbre se siente como caminar hacia la guarida de un depredador. Sin autorregulación, vives a merced de este sistema antiguo, reaccionando al estrés, el conflicto y la incomodidad con instintos primitivos en lugar de respuestas intencionales. El mito del control no es supresión. Muchas personas confunden la autorregulación con la supresión emocional. La creencia de que gestionar las emociones significa reprimirlas, pretender que no existen o mantenerse artificialmente calmado en todo momento. Esto no funciona. Las emociones reprimidas no desaparecen. Se filtran más tarde, a menudo de maneras destructivas. La frustración que reprimes en el trabajo podría explotar en casa. La ansiedad que suprimes podría manifestarse como procrastinación o perfeccionismo. La tristeza que niegas podría convertirse en entumecimiento. La verdadera autorregulación no significa ignorar las emociones, sino procesarlas en tiempo real para que no controlen tus acciones. Se trata de reconocer lo que sientes sin dejar que dicte tu comportamiento. El poder de la pausa. Tu primera línea de defensa. La piedra angular de la autorregulación es la capacidad de hacer una pausa entre el sentimiento y la acción. Cuando sientes una emoción fuerte, ira, miedo, vergüenza, defensividad, tu primer instinto será reaccionar, responder de inmediato, retirarte, defenderte. Esa es tu amígdala tratando de tomar el control. La pausa es cómo recuperas el control. La pausa puede ser una respiración, un sorbo de agua, un chequeo interno silencioso. En esa pausa, te preguntas, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué desencadenó esto? ¿Cuál es la respuesta más útil, no solo la más rápida? Este micromomento, a veces de solo unos segundos, separa las respuestas emocionalmente inteligentes de las reacciones emocionales. Cuanto más practiques la pausa, más fácil se volverá, hasta que las respuestas calmadas y reflexivas se conviertan en tu nuevo predeterminado. Autorregulación en la vida real. Escenarios prácticos. Recibir críticas. Sin autorregulación, te pones a la defensiva de inmediato. Explicas por qué los comentarios son injustos o te cierras por completo. Con autorregulación, sientes el aguijón inicial, haces una pausa y te recuerdas que los comentarios son información, no un ataque. Respondes con curiosidad en lugar de defensividad. Conflicto con un compañero o colega. Sin autorregulación, alzas la voz, interrumpes o te retiras para evitar la conversación. Con autorregulación, haces una pausa para nombrar tus propias emociones.
reconocer lo que la otra persona podría estar sintiendo y elegir palabras que desescalen en lugar de escalar. Hablar en público o ansiedad por el desempeño. Sin autorregulación, dejas que el miedo te abrume. Tu mente se queda en blanco y tropiezas con tus palabras. Con autorregulación, reconoces el miedo, respiras profundamente y cambias tu enfoque al mensaje que quieres compartir, no al miedo al juicio. Reencuadrar las emociones. De amenaza a datos. Una parte clave de la autorregulación es cambiar tu relación con las emociones difíciles. La mayoría de las personas ven el miedo, la ira o la frustración como problemas que deben eliminarse, pero las personas emocionalmente inteligentes los ven como datos valiosos. La ira te dice que un límite puede haber sido cruzado. La ansiedad resalta la incertidumbre, invitándote a prepararte. La frustración señala expectativas no cumplidas o comunicación poco clara. En lugar de rechazar estas emociones, hazte preguntas. ¿Qué me está tratando de decir este sentimiento? ¿Qué creencia o valor está siendo desafiado aquí? ¿Esta emoción me está ayudando o está ligada a un miedo pasado? Este cambio de luchar contra tus emociones a aprender de ellas es un cambio de juego. Convierte cada reacción emocional en una oportunidad para obtener información y tomar acciones más inteligentes. Desarrollar flexibilidad emocional. La autorregulación no se trata solo de calmarte, sino de volverte flexible con tus respuestas emocionales. Los patrones emocionales rígidos, reaccionar siempre a la defensiva ante los comentarios o evitar siempre el conflicto, te encierran en opciones limitadas. La flexibilidad te da opciones. A veces la confrontación directa es apropiada. Otras veces retroceder y reflexionar te sirve mejor. A veces el humor puede difuminar la tensión. Otras veces, la vulnerabilidad es el camino hacia la conexión. La autorregulación te permite elegir en lugar de quedarte atrapado en una reacción predeterminada. El papel del diálogo interno en la autorregulación emocional. Tu diálogo interno alimenta tus emociones, especialmente en momentos difíciles. Esto es un desastre, alimenta el pánico. Lo están haciendo a propósito, alimenta la ira. Siempre arruino todo, alimenta la vergüenza. La autorregulación incluye gestionar tu diálogo interno, cambiando de catastrofizar o personalizar a un lenguaje interno más equilibrado y realista. En lugar de, esta reunión va a ser un desastre, prueba con, estoy preparado y puedo manejar lo que sea que suceda. En lugar de, me están ignorando porque me odian, prueba con, podrían estar ocupados. No sé toda la historia todavía. Las palabras que te dices a ti mismo dan forma a tu estado emocional. Y la autorregulación significa elegir palabras que apoyen acciones calmadas y seguras. Herramientas para la autorregulación que puedes usar hoy. 1. Respiración cuadrada. Inhala durante 4 segundos. Sostén durante 4 segundos. Exhala durante 4 segundos. Sostén durante 4 segundos. Este patrón de respiración simple calma inmediatamente tu sistema nervioso y te da tiempo para elegir tu respuesta. 2. La regla del 10. Cuando las emociones aumentan, pregúntate, ¿cómo me sentiré sobre esto en 10 minutos? ¿En 10 días? ¿En 10 meses? Esto reencuadra la situación y reduce la intensidad emocional. 3. Etiquetar y reencuadrar. Nombra la emoción. Me siento frustrado. Luego reencuadra. Es porque esperaba claridad. Puedo pedirla. Esto te lleva del abrumo emocional al modo de resolución de problemas. Conclusión. Tus emociones son mensajeras, no amas. La autorregulación no significa evitar las emociones, sino aprender a trabajar con ellas en lugar de ser gobernado por ellas. Cuando dominas la autorregulación, te mantienes calmado cuando otros pierden el control. Respondes de manera reflexiva en lugar de impulsiva y construyes confianza al mostrarte consistentemente. Te conviertes en la persona en la que la gente confía cuando las cosas se ponen difíciles.
Esta habilidad es la diferencia entre reaccionar a la vida y liderar tu vida. Y lo mejor es que, como cualquier músculo, cuanto más lo practicas, más fuerte se vuelve. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la motivación, cómo la inteligencia emocional impulsa la determinación, el enfoque y la resiliencia, incluso frente a los contratiempos. Capítulo 5. Motivación interna. El motor emocional detrás de la resiliencia y el éxito. Cuando la mayoría de las personas piensa en motivación, imagina ráfagas de inspiración temporal, del tipo que sientes después de una gran charla TED, o de leer una historia de éxito en las redes sociales. Es emocionante, energizante y fugaz. La motivación real, la que impulsa la acción constante, la resiliencia y el éxito a largo plazo, proviene de un lugar más profundo. No depende de recompensas externas como dinero, elogios o competencia. Es impulsada por tu mundo emocional interno, la conexión entre lo que haces y por qué es importante. Esta motivación interna es un pilar central de la inteligencia emocional, porque las emociones son tu fuente más profunda de combustible. Cuando entiendes cómo trabajar con tus emociones, no contra ellas, desbloqueas un nivel de impulso sostenible que ninguna aplicación de establecimiento de metas o rutina matutina puede darte. En este capítulo, desglosaremos cómo la inteligencia emocional alimenta la motivación, por qué las recompensas externas por sí solas siempre se quedan cortas y cómo puedes usar tus propias emociones para crear una motivación interna inquebrantable, sin importar cuán difícil sea el camino. La diferencia entre motivación externa e interna. Comencemos con una verdad simple. La motivación externa tiene límites. Los motivadores externos, elogios de tu jefe, reconocimiento de tus compañeros, recompensas financieras, pueden impulsar el esfuerzo a corto plazo, pero en el momento en que esas recompensas desaparecen, también lo hace la motivación. Es una forma frágil de impulso, porque depende de factores fuera de tu control. La motivación interna, por otro lado, es alimentada por tu conexión emocional con tu propio propósito, valores y sentido de significado. Es lo que te mantiene en marcha cuando nadie está mirando, cuando el trabajo es difícil, cuando no hay un beneficio inmediato. La motivación interna es la diferencia entre trabajar hasta tarde porque quieres impresionar a tu jefe, motivación externa, y trabajar hasta tarde porque crees en lo que estás creando, motivación interna. Es la diferencia entre ir al gimnasio para encajar en la imagen de éxito de alguien más, motivación externa, e ir porque fortalece tu sentido de autorrespeto, motivación interna. Las personas con alta inteligencia emocional sobresalen en avivar su propio fuego interno porque entienden cómo sus emociones se conectan con su sentido más profundo de propósito. Inteligencia emocional y alineación con el propósito. En el corazón de la motivación interna está el propósito, una comprensión clara de por qué estás persiguiendo un objetivo y cómo se conecta con tus valores, identidad y necesidades emocionales. Sin inteligencia emocional, puedes sentirte sin rumbo o desconectado de tu trabajo, incluso si es objetivamente exitoso. Eso es porque estás persiguiendo resultados en lugar de alineación emocional. Puedes escalar la escalera, ganar los premios y marcar todas las casillas. Pero si esos logros no resuenan emocionalmente, la motivación se desvanece. Las personas con alta motivación interna se preguntan constantemente, ¿por qué esto es importante para mí? ¿Cómo se alinea esto con quien quiero ser? ¿Qué necesidad emocional satisface esto? Seguridad, creatividad, contribución, maestría. Al mantener estos anclajes emocionales al frente, recargan su motivación directamente desde sus valores, no solo desde la emoción fugaz. Resiliencia emocional, el tanque de combustible de la motivación. La inteligencia emocional también protege la motivación al construir resiliencia.
tu capacidad para mantenerte comprometido y adaptable cuando las cosas no salen como se planeó. Sin resiliencia emocional, cada contratiempo se siente personal, cada fracaso desencadena dudas sobre ti mismo, y cada obstáculo drena tu energía y erosiona tu sentido de valía. Las personas con alta inteligencia emocional no evitan estas emociones, pero saben cómo procesarlas de manera productiva. Ven la frustración no como una razón para rendirse, sino como retroalimentación para ajustar su enfoque. Ven la duda como parte del crecimiento, no como prueba de que no son dignos. Experimentan la decepción sin perder de vista su propósito más profundo. Esta flexibilidad emocional convierte cada reacción en una oportunidad para obtener información y tomar acciones más inteligentes. La autoconciencia emocional y el mapa de motivación son herramientas poderosas, aunque a menudo pasadas por alto, para construir una motivación interna sólida. Una de las claves para desarrollar esta motivación es comprender tus impulsores emocionales, las emociones específicas que te energizan y alimentan tu sentido de propósito. No todos están motivados por las mismas emociones. Algunas personas se sienten impulsadas por el deseo de contribuir, otras por la necesidad de maestría y otras por el anhelo de aventura y descubrimiento. Cuando entiendes tu propio mapa emocional, puedes diseñar metas y rutinas que realmente nutran tu motivación interna en lugar de agotarla. Pregúntate, ¿cuándo me siento más energizado y vivo? ¿Qué estoy haciendo en esos momentos? ¿Qué emociones busco en mi trabajo? Orgullo, curiosidad, conexión, emoción. ¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo y qué emociones desencadenan? Cuando alineas tus objetivos con estos impulsores emocionales, creas una motivación que se autoalimenta, en lugar de depender de recompensas externas. Autorregulación y el impulso emocional. La motivación no se trata solo de comenzar, sino de mantenerse comprometido a través de los inevitables altibajos emocionales. Aquí es donde la autorregulación, que cubrimos en el capítulo anterior, juega un papel crítico. Las personas con fuertes habilidades de autorregulación no permiten que la frustración temporal o el aburrimiento descarrilen su progreso. Saben cómo hacer una pausa y replantear los desafíos como oportunidades para aprender, procesar la decepción sin catastrofizar y recurrir a su ¿por qué? Emocional cuando la motivación externa desaparece. Utilizan pequeñas victorias emocionales, como completar un entrenamiento difícil, resolver un problema o hacer progresos para generar impulso. La capacidad de generar impulso emocional, incluso después de los reveses, es una de las formas más poderosas en que la inteligencia emocional alimenta la motivación interna. Motivación intrínseca en acción. Un estudio de caso. Imagina a dos profesionales que trabajan en el mismo campo. La persona A trabaja por el sueldo. Hace su trabajo lo suficientemente bien como para evitar críticas, pero cada día se siente como una rutina agotadora. Si surge un trabajo mejor pagado, lo tomará sin dudarlo. No hay lealtad ni conexión emocional. La persona B, por otro lado, trabaja por el significado que encuentra en resolver problemas complejos y contribuir a algo más grande que sí misma. Incluso en los días difíciles, puede reconectarse con ese sentido de propósito. Su motivación es autosostenible y no depende de elogios, promociones o recompensas externas. La diferencia no es el talento ni la inteligencia, sino la conexión emocional. La persona B entiende cómo su trabajo satisface sus necesidades emocionales de maestría, contribución o creatividad, y esa alineación interna es lo que la mantiene comprometida a largo plazo. Este es el poder de la motivación interna alimentada por la inteligencia emocional. Convierte el trabajo en una fuente de significado, no solo en una obligación. Convertir los valores en combustible emocional. Una de las formas más poderosas de impulsar la motivación interna
es conectar tus acciones diarias con tus valores fundamentales, no solo en teoría, sino emocionalmente. Si valoras el crecimiento, ¿cómo el desafío de hoy expande tus habilidades? Si valoras la conexión, ¿cómo contribuye tu trabajo a las relaciones? Si valoras la creatividad, ¿cómo puedes llevar más innovación a tus tareas? Esta conexión emocional con los valores ancla la motivación en algo más profundo que los objetivos fugaces, haciéndola mucho más resistente al estrés, el aburrimiento o los contratiempos externos. Ejercicios prácticos para construir motivación interna. 1. El diario de la motivación. Cada día, escribe un momento en el que te sentiste energizado. ¿Qué lo desencadenó? Un desafío emocional. ¿Cómo respondiste? Una forma en que el trabajo de hoy se conecta con tu ¿por qué? Más grande. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a mapear tus impulsores emocionales y desarrollar el hábito de replantear los desafíos como combustible para la motivación. 2. Replanteamiento emocional. Cuando te sientas estancado, pregúntate, ¿a qué valor se conecta este desafío? ¿Cómo se sentiría superarlo? ¿Qué pequeña acción puedo tomar para crear impulso emocional? Esto mantiene tu enfoque en las recompensas emocionales internas, no solo en los resultados externos. 3. Visualización del yo futuro. Regularmente, imagina tu yo ideal en el futuro, no solo lo que ha logrado, sino cómo se siente, confiado, con propósito, en paz. Luego, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para alimentar esas emociones? Esto hace que la motivación sea personal, no solo basada en tareas. Conclusión. La emoción lo impulsa todo. El secreto de la motivación duradera no es la fuerza de voluntad, sino la alineación emocional. Cuando tus objetivos, valores y acciones diarias alimentan las emociones que más deseas, la motivación se vuelve autosostenible. Esa es la ventaja de la inteligencia emocional. No necesitas presión externa para mantenerte motivado. Tu propio mundo emocional se convierte en tu mayor fuente de energía. En el próximo capítulo, profundizaremos en la empatía, el superpoder que transforma cómo entiendes, te conectas e influyes en los demás. Capítulo 5. Empatía, el superpoder que desbloquea la conexión y la influencia. Si la autoconciencia se trata de entenderte a ti mismo, la empatía es su gemela externa. La capacidad de entender y sentir lo que está sucediendo dentro de otra persona. La empatía es el puente invisible entre las personas, la fuerza que te permite leer entre líneas, sentir la tensión antes de que se exprese y reconocer lo que otros necesitan, incluso cuando no lo dicen. En esencia, la empatía es la inteligencia emocional dirigida hacia afuera. Es lo que te permite conectar profundamente, resolver conflictos antes de que escalen e influir sin manipulación. Es la razón por la que algunas personas captan la atención y la confianza en el momento en que entran en una habitación, mientras que otras, a pesar de su inteligencia o experiencia, siempre parecen estar ligeramente desincronizadas con quienes las rodean. Dominar la empatía no se trata solo de ser amable o compasivo. Es una habilidad práctica que puedes afilar hasta que se convierta en una segunda naturaleza, permitiéndote leer situaciones, adaptar tu comunicación y construir confianza más rápido de lo que la lógica o la autoridad jamás podrían. ¿Qué es la empatía y qué no es? Aclaremos el mayor malentendido de inmediato. La empatía no es lo mismo que ser amable. Puedes ser empático sin ser complaciente. Puedes entender los sentimientos de alguien mientras estableces límites firmes. Puedes reconocer la frustración de alguien sin aceptar la culpa por ello. La empatía no significa absorber las emociones de los demás. Significa entenderlas claramente. Hay 3 tipos principales de empatía, y las personas emocionalmente inteligentes desarrollan todas. Empatía cognitiva, comprensión mental. Es tu capacidad para entender lo que alguien está pensando y por qué se siente de cierta manera.
Se trata de adoptar una perspectiva, de entrar mentalmente en su mundo y ver la situación a través de sus ojos. No es emocional, es intelectual. No tienes que sentir lo que ellos sienten, pero entiendes por qué lo sienten. Esto es crucial en negociaciones, liderazgo y resolución de conflictos. Cuando puedes anticipar cómo alguien interpreta tus palabras o acciones, puedes adaptar tu enfoque sin comprometer tu mensaje. Empatía emocional. Sentir con el otro. Esta es la versión clásica de la empatía. Sentir las emociones de alguien junto con ellos. Si alguien está sufriendo, sientes un atisbo de esa tristeza. Si están ansiosos, captas esa energía. La empatía emocional te permite conectar a un nivel más profundo, lo que genera confianza y fortalece las relaciones. Pero también es la forma más riesgosa de empatía. Si absorbes demasiado, pierdes objetividad. Las personas altamente empáticas a menudo necesitan una fuerte autorregulación para evitar la sobrecarga emocional. Quieres sentir con las personas, no ahogarte con ellas. Empatía compasiva. Comprensión más acción. Esta es la forma ideal de empatía. La capacidad de entender lo que alguien siente, sentir lo suficiente como para preocuparte y luego responder de una manera que sea realmente útil. Esta es la empatía de los líderes hábiles, entrenadores, negociadores y amigos de confianza. Está emocionalmente comprometida, pero no secuestrada emocionalmente. Te importa lo suficiente como para actuar, pero mantienes la distancia suficiente para actuar con sabiduría. ¿Por qué la empatía es más difícil de lo que parece? Si la empatía es tan valiosa, ¿por qué tan pocas personas la dominan? Ruido emocional. La mayoría de las personas están tan atrapadas en su propio diálogo interno, su estrés, sus inseguridades, sus planes, que tienen muy poca atención para los demás. La empatía requiere presencia, y la presencia requiere que calmes tu propio ruido el tiempo suficiente para observar verdaderamente a alguien más. Sesgos y suposiciones. Asumimos naturalmente que otras personas piensan como nosotros, valoran lo que valoramos e interpretan las situaciones de la misma manera que lo hacemos. No es así. La empatía real requiere que pauses tus suposiciones y seas curioso acerca de cómo alguien más ve el mundo. Incomodidad emocional. El dolor, la frustración o la ansiedad de otras personas pueden desencadenar tu propia incomodidad. Si no estás emocionalmente preparado, tu primer instinto puede ser evitar sus emociones, descartarlas, minimizarlas o cambiar de tema. La verdadera empatía significa permanecer presente, incluso cuando las emociones son incómodas. El radar de la empatía. Aprender a leer lo no dicho. La empatía no se trata solo de lo que las personas dicen, sino de lo que no dicen. Las personas emocionalmente inteligentes desarrollan una especie de radar social, escaneando constantemente señales emocionales sutiles en el tono, el lenguaje corporal, el ritmo y los cambios de energía. Algunas señales que puedes leer incluyen microexpresiones, expresiones faciales fugaces, que revelan sentimientos verdaderos antes de ser enmascarados. Tensión corporal, brazos cruzados, mandíbulas apretadas, manos inquietas, cambios en el tono y el ritmo. Cuando alguien acelera, se ralentiza o se vuelve más callado. Incongruencia. Cuando las palabras de alguien dicen una cosa, pero su cuerpo dice otra. Este radar es lo que te permite adaptar tu enfoque en tiempo real. Suavizar tu tono cuando alguien está a la defensiva. Dar espacio cuando alguien está abrumado o presionar para obtener claridad cuando alguien está evitando. Empatía en acción. Escenarios del mundo real. Veamos ejemplos en los que la empatía transforma los resultados. Retroalimentación difícil en el trabajo. Sin empatía, das la retroalimentación de manera brusca, centrándote solo en los hechos. El empleado se pone a la defensiva, interpretándolo como una crítica personal. Con empatía, reconoces que están ansiosos,
Suavizas tu tono y reconoces la dificultad. Se sienten escuchados y la retroalimentación es recibida. Conflicto con una pareja. Sin empatía, te enfocas solo en demostrar tu punto. Con empatía, detectas su frustración subyacente, preguntas qué les molesta realmente y abordas la capa emocional en lugar de solo la discusión superficial. Negociación. Sin empatía, presionas por tus términos, asumiendo que les importan las mismas prioridades que a ti. Con empatía, descubres lo que más les importa: estatus, certeza, flexibilidad, y enmarcas tu oferta para satisfacer esas necesidades emocionales. Empatía e influencia. ¿Por qué la gente confía más en ti cuando se siente comprendida? Las personas no son persuadidas solo por la lógica, son persuadidas cuando se sienten comprendidas. Cuando demuestras una verdadera empatía, las personas naturalmente bajan sus defensas. Se sienten seguras, respetadas y abiertas, porque perciben que no solo les estás hablando, sino que realmente las estás viendo. Los líderes, vendedores y negociadores con un alto CE saben que la forma más rápida de construir influencia no es dominar una conversación, sino escuchar tan bien que la otra persona se sienta comprendida mejor de lo que se comprende a sí misma. Ese nivel de sintonía emocional es raro y es magnético. Ejercicios prácticos para construir empatía hoy. Eco emocional. En las conversaciones, practica reflejar no solo las palabras, sino las emociones que percibes. Parece que estás frustrado porque no te sientes escuchado. Veo cuánto te está afectando esta situación. Parece que estás emocionado, pero también nervioso por el siguiente paso. Esto muestra que estás sintonizado e invita a una mayor confianza. Chequeo de curiosidad. En cada interacción, haz una pausa y pregúntate: ¿qué podrían estar sintiendo que no están diciendo? ¿Qué es importante para ellos en esta situación? ¿Qué suposiciones estoy haciendo sobre sus motivos o emociones? Esto mantiene tu enfoque en su mundo interno, no solo en el tuyo. Mapeo emocional. Después de conversaciones clave, reflexiona sobre qué emociones estuvieron presentes, las suyas y las tuyas. ¿Qué señales indicaron esas emociones? ¿Cómo afectó tu respuesta a sus emociones? Con el tiempo, esto desarrolla tu reconocimiento de patrones emocionales. La empatía es influencia. La lección final es esta: las personas no recuerdan lo que dijiste tanto como recuerdan cómo las hiciste sentir. Cuando las personas se sienten verdaderamente vistas, respetadas y comprendidas, ganas una confianza que no se puede fingir. Y con la confianza viene la influencia. La empatía no es debilidad, no es suave, es la herramienta más afilada que tienes para construir relaciones, resolver conflictos y liderar con corazón y mente. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la inteligencia emocional te ayuda a dominar las conversaciones más difíciles y los conflictos de alto riesgo, usando la empatía como un escudo y una espada. Capítulo 6. Dominar las conversaciones difíciles, aplicando la inteligencia emocional bajo presión. Si hay una verdadera prueba de inteligencia emocional, es cómo manejas las conversaciones difíciles. Esos momentos en los que las emociones estallan, las apuestas son altas y el resultado tiene consecuencias reales. Podría ser una sesión de retroalimentación difícil en el trabajo, una confrontación con un amigo, una conversación para establecer límites con una pareja o una negociación con un cliente complicado. Estas conversaciones se sienten tan difíciles no solo por los temas involucrados, sino por las emociones que despiertan: miedo, frustración, inseguridad, actitud defensiva, todo subiendo justo debajo de la superficie. Si no puedes manejar estas emociones, tanto las tuyas como las de la otra persona, la conversación se convierte en una espiral de malentendidos, culpas y sentimientos heridos. Pero cuando aplicas inteligencia emocional, estas mismas conversaciones se convierten en oportunidades. Oportunidades para construir confianza, profundizar la conexión,
resolver problemas reales y dejar a ambas partes sintiéndose escuchadas y respetadas. Este capítulo desglosa cómo la inteligencia emocional transforma las conversaciones difíciles y te brinda un marco para abordar cualquier diálogo de alto riesgo, con calma, claridad y control. ¿Por qué las conversaciones difíciles desencadenan reacciones emocionales? Comencemos con ¿por qué estas conversaciones se sienten tan incómodas? No se trata solo del contenido, sino de lo que el contenido amenaza. La crítica amenaza nuestra autoestima. El conflicto amenaza nuestra sensación de seguridad y conexión. La incertidumbre desencadena el miedo al rechazo o al fracaso. Establecer límites provoca culpa y el temor a decepcionar a los demás. Las conversaciones difíciles se sienten personales, incluso cuando no están destinadas a serlo. Tu cerebro no distingue entre amenazas físicas y emocionales. Ambas desencadenan tu respuesta de lucha, huida o congelación, inundando tu sistema con adrenalina y haciendo que el pensamiento racional sea casi imposible. Es por eso que muchas personas evitan las conversaciones difíciles por completo. Prefieren tolerar la frustración, el resentimiento o la disfunción que enfrentar esa tormenta interna. Pero la evitación tiene un costo. El resentimiento se acumula, los malentendidos se multiplican, la confianza se erosiona. Los problemas que podrían haberse resuelto con unos minutos incómodos se convierten en fracturas permanentes en las relaciones, todo porque las emociones se dejaron sin control. Inteligencia emocional. Tu ventaja en las conversaciones difíciles. La buena noticia es que la inteligencia emocional, particularmente la autoconciencia, la autorregulación y la empatía, te brinda las herramientas para manejar esta tormenta. Te ayuda a reconocer tus propios desencadenantes emocionales antes de que se apoderen de ti, mantener la calma bajo presión incluso cuando la otra persona pierde la compostura, leer y responder a las señales emocionales de la otra persona, enmarcar tu mensaje de una manera que reduzca la actitud defensiva y pasar de la confrontación a la colaboración. Con estas herramientas, las conversaciones difíciles se vuelven menos sobre ganar y más sobre entender y resolver. Paso 1. Preparación personal. Manejar tus propias emociones primero. Cada conversación difícil comienza mucho antes de que se pronuncie la primera palabra. Comienza con tu preparación interna. La mayoría de las personas entran en conversaciones de alto riesgo emocionalmente cargadas, ya estresadas, a la defensiva o preparándose para el conflicto. La inteligencia emocional significa tomarte el tiempo para descomprimirte y aclarar tu mentalidad antes de involucrarte. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo acerca de esta conversación? ¿Ansioso, enojado, a la defensiva, inseguro? ¿Qué suposiciones estoy haciendo sobre cómo reaccionará la otra persona? ¿Cuál es mi verdadero objetivo aquí? ¿Ganar o encontrar un terreno común? ¿Qué desencadenantes emocionales podrían aparecer para mí y cómo los manejaré? Técnicas de preparación. Respira profundamente. 4 segundos inhalando. 4 segundos reteniendo. 6 segundos exhalando. Replantea la conversación como una oportunidad para resolver un problema juntos, no como una batalla. Recuérdate a ti mismo: puedo manejar emociones fuertes, las mías y las de los demás. Esta reflexión previa a la conversación reduce tu estrés base y te ayuda a entrar en el diálogo desde un lugar de calma y curiosidad, en lugar de tensión. Paso 2. Establece el tono emocional desde el principio. Los primeros 60 segundos de cualquier conversación difícil establecen el tono emocional para todo lo que sigue. Si entras frío, brusco o a la defensiva, la guardia de la otra persona se eleva y es casi imposible recuperarse. Las personas emocionalmente inteligentes establecen el escenario para la apertura, incluso cuando el contenido es incómodo. Ejemplos de enmarcado emocional. Sé que este es un tema delicado,
pero realmente quiero entender tu perspectiva y encontrar la mejor manera de avanzar. Valoro nuestra relación y quiero asegurarme de que estamos siendo honestos el uno con el otro, incluso cuando es difícil. Esto podría sentirse incómodo, pero prefiero tener esta conversación que dejar que la frustración se acumule. Esto reconoce la incomodidad, deja claro que no estás atacando e invita a la colaboración en lugar de la confrontación. Paso 3. Nombra las emociones directamente, las tuyas y las de ellos. Uno de los movimientos más poderosos de la inteligencia emocional en una conversación difícil es nombrar las emociones en la habitación. Cuando las emociones no se expresan, se acumulan y dan forma a la conversación desde las sombras. Cuando se nombran abiertamente, pierden poder. Ejemplos de etiquetado emocional. Me siento un poco nervioso al plantear esto, porque sé que es delicado. Parece que te sientes frustrado, ¿es así? Me importa hacer esto bien, porque esta relación es importante para mí. Nombrar las emociones, tanto las tuyas como las de la otra persona, crea seguridad psicológica. Señala que las emociones son válidas y bienvenidas, no algo que deba ocultarse. Paso 4. Escucha las emociones, no solo el contenido. La mayoría de las personas escuchan para responder, formulando su réplica mientras la otra persona habla. Las personas emocionalmente inteligentes, en cambio, escuchan para entender, prestando atención tanto a las palabras como a los sentimientos que hay detrás de ellas. ¿Qué escuchar? Cambios en el tono o ritmo, señales de estrés o frustración, repeticiones que indican lo que realmente les importa. Incongruencias, cuando sus palabras dicen una cosa, pero su cuerpo dice otra. Cuando reflejas tanto lo que dijeron como cómo se sienten, reduces su defensividad y aumentas la confianza. Ejemplo: parece que estás frustrado porque te sentiste excluido. ¿Es así? Parece que estás preocupado de que esto afecte tu reputación. Este tipo de escucha empática difunde la atención más rápido que los hechos. Paso 5. Regula en tiempo real. Cuando las emociones estallan, incluso con preparación, las conversaciones difíciles pueden despertar emociones fuertes: ira, defensividad, vergüenza. La inteligencia emocional no evita estos sentimientos, pero te da un proceso para manejarlos antes de que secuestren la conversación. Tácticas de regulación en el momento. Haz una pausa antes de reaccionar. Toma un sorbo de agua. Respira profundamente. Nombra tus emociones en silencio. Me siento a la defensiva en este momento. Haz una pregunta en lugar de hacer una declaración. La curiosidad difunde la reactividad. Ejemplo: en lugar de decir, eso no es cierto, prueba con, ¿puedes ayudarme a entender por qué lo ves así? Esto mantiene la conversación colaborativa en lugar de combativa. Paso 6. Cierra con claridad y reparación emocional. El final de una conversación difícil es tan importante como el principio. Sin un cierre adecuado, las personas se quedan sintiéndose sin resolver. Las emociones persisten y la confianza se debilita. Las personas emocionalmente inteligentes resumen y validan antes de cerrar, asegurándose de que ambas partes se sientan escuchadas y claras sobre los siguientes pasos. Ejemplo de cierre. Aprecio que hayas sido abierto sobre esto, aunque no fue fácil. Esto es lo que entendí. Quieres más claridad desde el principio, y yo necesito comentarios más claros cuando algo no funciona. ¿Te parece correcto? Sé que esto fue incómodo. Gracias por seguir adelante. Este tipo de reparación emocional protege la relación y hace que las futuras conversaciones difíciles sean más fáciles. La ventaja de la inteligencia emocional. Las conversaciones difíciles no son solo pruebas de comunicación, son pruebas de inteligencia emocional en acción. Tu capacidad para mantenerte consciente de tus propios desencadenantes emocionales, regular tus reacciones bajo estrés, sintonizar con el estado emocional de la otra persona,
enmarcar tu mensaje de manera que reduzca la defensividad y cerrar la conversación con claridad. Y cuidado, es lo que separa a las personas que prosperan en conversaciones de alto riesgo de aquellas que las evitan o las arruinan. Domina estas habilidades y desbloquearás no solo conversaciones más fluidas, sino también una confianza más profunda, una influencia más fuerte y una reputación de manejar incluso las situaciones más difíciles con calma y confianza. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la inteligencia emocional te ayuda a construir conexiones profundas y auténticas en cada área de tu vida, incluso con personas que parecen imposibles de alcanzar. Capítulo 7. El objetivo de la interacción sin perder los valores fundamentales. Las personas emocionalmente inteligentes nunca pierden de vista sus valores fundamentales, incluso cuando se adaptan a diferentes situaciones. No pretenden ser alguien que no son. Simplemente muestran diferentes facetas de sí mismos según lo que la situación requiera. Por ejemplo, con un compañero ansioso, hablan más despacio, ofrecen tranquilidad y escuchan más. Con un grupo enérgico, hablan más rápido, usan humor y se ajustan a la energía del grupo. Con un cliente tenso, mantienen un tono calmado, usan un enfoque lógico y se mantienen emocionalmente neutrales. Prueba este enfoque flexible. Antes de entrar en cualquier situación social, pregúntate, ¿cuál es el tono emocional aquí? ¿Qué energía se ajusta mejor a esta situación? ¿Cómo puedo mostrarme de manera auténtica, pero de una forma que ponga a los demás cómodos? Identificar y navegar jerarquías sociales. Cada grupo, ya sea un equipo corporativo, una cena familiar o una reunión de amigos, tiene una estructura social no escrita. Algunas personas tienen más influencia, otras menos. Algunas hablan con facilidad, otras se mantienen al margen. La inteligencia social te permite mapear rápidamente esta jerarquía para saber a quién dirigirte primero, cómo incluir a las personas más calladas, cuándo afirmarte y cuándo observar. Esta conciencia te hace parecer socialmente fluido, alguien que simplemente entiende el ambiente. Prueba este mapeo social. La próxima vez que te unas a un grupo, identifica mentalmente quién lidera la conversación, quién es el centro emocional, aquella persona a la que todos buscan para obtener aprobación, quién está desconectado y por qué. Este mapa te ayudará a navegar de manera más estratégica. Influir a través de la alineación emocional. La inteligencia social no se trata solo de entender a los demás, sino de influir a través de la resonancia emocional. Influyes mejor cuando alineas tu energía emocional con la del grupo. Aborda preocupaciones no expresadas antes de que se verbalicen. Habla tanto a la lógica como a la emoción. Las personas siguen a quienes entienden su experiencia emocional, no solo sus preocupaciones superficiales. Ejemplo, en una reunión tensa, en lugar de lanzarte a los hechos, comienza con: sé que hay mucha incertidumbre en este momento, y eso es incómodo. Vamos a abordar esto paso a paso. Esta alineación emocional reduce la resistencia y genera confianza. La ventaja de la inteligencia social en todas las áreas de la vida. Desde salas de juntas hasta reuniones familiares, desde conversaciones casuales hasta negociaciones de alto riesgo, la inteligencia social te da la ventaja de la fluidez emocional. No se trata de leer mentes, sino de dominar el arte de prestar atención, sintonizar con lo no dicho y adaptarte con precisión emocional. Esta habilidad te hace confiable en el liderazgo, magnético en entornos sociales, respetado en conversaciones difíciles e influyente sin manipulación. En el capítulo final, exploraremos cómo todas estas piezas, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía e inteligencia social, se unen para formar el mapa definitivo de la inteligencia emocional para la vida. Capítulo 8. Construyendo conexiones genuinas y profundas.
La inteligencia emocional en las relaciones cotidianas. En esencia, la inteligencia emocional se trata de conexión humana. El éxito, la influencia y la realización dependen de tu capacidad para conectarte auténticamente con los demás, creando relaciones basadas en la confianza, la comprensión y el respeto mutuo. Ya sea que estés tratando de fortalecer tu matrimonio, convertirte en un mejor líder o simplemente navegar amistades con mayor facilidad, la base siempre es la misma: entender y gestionar las emociones, tanto las tuyas como las de los demás. Las personas con alta inteligencia emocional no solo sobresalen en manejar conflictos o influir en los demás cuando las apuestas son altas, también prosperan en los momentos cotidianos y tranquilos donde las relaciones se construyen o se rompen. Escuchan de manera diferente, hacen que las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas de maneras que crean vínculos duraderos. Este capítulo explora cómo la inteligencia emocional transforma las interacciones cotidianas en oportunidades para una conexión más profunda, y cómo puedes cultivar relaciones que no solo prosperen, sino que también impulsen tu crecimiento personal y profesional. El núcleo de la conexión: la seguridad emocional. El primer ingrediente en cualquier conexión profunda no son los intereses compartidos o la compatibilidad de personalidad, sino la seguridad emocional. La seguridad emocional es la sensación de que puedes ser tú mismo sin miedo al juicio, el rechazo o la manipulación. Es saber que tus emociones, incluso las más complicadas e incómodas, son bienvenidas. Es confiar en que la otra persona responderá con cuidado y curiosidad, no con críticas o defensividad. Las personas con alta inteligencia emocional crean esta seguridad de manera natural, porque primero la han construido dentro de sí mismas. Están cómodas con sus propias emociones, lo que les permite manejar las emociones de los demás sin retroceder, arreglar o retirarse. Seguridad emocional en acción. Cuando un amigo se desahoga sobre sus problemas, resistes la necesidad de resolver y en su lugar dices: «Eso suena realmente difícil. Estoy aquí para ti». Cuando tu pareja admite que está abrumada, no lo tomas como algo personal, sino que preguntas: ¿qué te sentiría útil en este momento? Cuando un colega comete un error, te enfocas en entender qué pasó, en lugar de asignar culpas. Esta presencia constante y no reactiva es rara y magnética. Es lo que hace que las personas confíen en ti con su verdadero ser. Presencia: el regalo que construye confianza. Nada destruye una conexión más rápido que sentirse poco importante. Cuando alguien está distraído, escuchando a medias o mentalmente en otro lugar, envía un mensaje claro: no importas. Las personas con alta inteligencia emocional saben que la presencia es la moneda de la conexión. No solo están físicamente presentes, sino que también están emocionalmente disponibles. Escuchan con todo su cuerpo, sintonizando tanto con las palabras como con las emociones, ofreciendo su atención completa. Hábitos de presencia que profundizan la conexión. Guarda tu teléfono durante las conversaciones. Mantén contacto visual constante sin mirar fijamente. Responde a la emoción, no solo al contenido. Usa pequeños gestos, asentir, reflejar, afirmaciones sutiles, para mostrar que estás completamente comprometido. Cuanto más presente estés, más seguras y valoradas se sentirán las personas en tu presencia, y más profunda será tu conexión. Conciencia emocional en las relaciones. Entendiendo tu impacto. Cada interacción que tienes envía ondas emocionales a tus relaciones. Las palabras que eliges, el tono que usas, el lenguaje corporal que proyectas. Todo esto moldea cómo los demás se sienten sobre sí mismos y sobre ti. Sin conciencia emocional, podrías estar cerrando a las personas sin darte cuenta con un lenguaje corporal despectivo, desencadenando defensividad con un tono duro o creando distancia al evitar temas vulnerables. Las personas con alta inteligencia emocional se preguntan constantemente:
¿Cómo estoy mostrándome en este momento? ¿Cómo podría sentir mi tono o energía para la otra persona? ¿Qué señales emocionales estoy enviando, intencionalmente o no? Esta conciencia te permite corregir el rumbo en tiempo real, ajustando tu enfoque para construir confianza. El poder de la curiosidad emocional. La mayoría de las personas asumen que entienden a sus amigos, parejas y colegas después de pasar suficiente tiempo juntos. Pero las personas con alta inteligencia emocional saben que las personas son paisajes emocionales, siempre evolucionando, siempre más profundos de lo que parecen. Mantienen la curiosidad, preguntándose, ¿qué está impulsando realmente su reacción en este momento? ¿Qué necesitan emocionalmente? Tranquilidad, validación, espacio. ¿Qué no están diciendo y por qué? Esta curiosidad te lleva de reaccionar al comportamiento superficial a entender la historia emocional más profunda debajo de ella, lo que te permite responder de maneras que se sienten personalizadas y profundamente cuidadosas. Ejemplos de curiosidad emocional en acción. Cuando tu pareja se pone irritable, en lugar de responder con irritabilidad, preguntas, ¿tuviste un día difícil? ¿Quieres hablar de eso? Cuando un amigo se retrae, verificas con delicadeza. He notado que has estado más callado últimamente. ¿Hay algo en tu mente? Cuando un colega parece a la defensiva, preguntas, ¿estás preocupado por cómo esto afectará tu proyecto? Estos pequeños momentos de curiosidad señalan cuidado, y el cuidado es la base de la conexión, reparando los microdaños emocionales. Incluso en las relaciones más saludables, ocurren pequeños errores emocionales todo el tiempo. Un comentario casual, una respuesta distraída, un intento fallido de conexión. Con el tiempo, estos microdaños se acumulan, creando una distancia invisible. Las personas emocionalmente inteligentes no ignoran estos momentos, los reparan rápidamente. Ejemplos de micro reparaciones. Oye, creo que me mostré despectivo antes. Esa no era mi intención. Noté que estuve un poco corto contigo. Estaba estresado, pero no es excusa. Quiero volver a lo que dijiste ayer. No creo que le di la atención que merecía. Estas pequeñas reparaciones restauran la confianza y muestran que eres consciente de tu impacto emocional, lo que profundiza el vínculo. Empatía, el latido de la conexión. La empatía, la capacidad de sentir con alguien, es el pegamento emocional que mantiene unidas las relaciones. Te permite celebrar sus victorias como si fueran tuyas, sentarte con su tristeza sin apresurarte a arreglarla, entender sus desencadenantes, necesidades e inseguridades, y responder con cuidado. La empatía no significa estar de acuerdo. Las personas emocionalmente inteligentes saben que puedes validar los sentimientos de alguien sin estar de acuerdo con su perspectiva. Puedo ver por qué esto es tan molesto. Tiene sentido. Entiendo por qué te sientes abrumado en este momento. Esa reacción encaja perfectamente. Cualquiera se sentiría así. La validación calma las defensivas emocionales, incluso cuando necesitas estar en desacuerdo o establecer un límite. El coraje de ser vulnerable. La conexión profunda no se trata solo de entender a los demás, sino de permitir que los demás te entiendan. Las personas emocionalmente inteligentes no tienen miedo de mostrar vulnerabilidad. Poseen sus inseguridades, dudas y luchas, no para ser dramáticos, sino para invitar a la autenticidad. Cuando revelas tu humanidad, das permiso a los demás para hacer lo mismo. Ejemplos de conexión vulnerable. Me siento inseguro sobre cómo manejé eso. ¿Puedo tener tu perspectiva? Esto es incómodo para mí mencionar, pero valoro nuestra relación lo suficiente como para hacerlo. Sé que he estado distante, he estado abrumado, pero no es excusa. La vulnerabilidad crea seguridad emocional, la condición para una conexión profunda y duradera. Límites emocionales. Protegiendo la conexión. La inteligencia emocional
No se trata de absorber las emociones de todos los demás. También se trata de proteger las tuyas. Las personas con alta inteligencia emocional establecen límites claros, reconociendo que pueden preocuparse profundamente sin asumir la responsabilidad por los sentimientos de los demás, sacrificar sus propias necesidades emocionales o enredarse en las tormentas emocionales de otros. Saben que las relaciones saludables equilibran la conexión y la autonomía, donde ambas personas se sienten vistas, escuchadas y respetadas como individuos separados. El juego largo. Inversión emocional constante. Las conexiones profundas no se construyen en momentos dramáticos. Se construyen en pequeños depósitos emocionales, hechos consistentemente con el tiempo. Las personas con alta inteligencia emocional saben que cada interacción, desde cómo dices "buenos días" hasta cómo manejas un desacuerdo, construye o erosiona la conexión. Cuando te presentas con presencia, curiosidad, empatía, vulnerabilidad y consistencia emocional, creas relaciones que pueden resistir conflictos, evolucionar a través del cambio y convertirse en una verdadera fuente de fortaleza y significado. Conclusión. La inteligencia emocional es la inteligencia relacional. Dominar la inteligencia emocional no solo te hace mejor manejando tus propias emociones, transforma cómo te relacionas con todos los que te rodean, ya sea en el trabajo, en casa o en tus círculos sociales. La capacidad de entender, regular y responder a las emociones con habilidad y cuidado es la clave para construir relaciones que no solo duran, sino que prosperan. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la inteligencia emocional te ayuda a navegar dinámicas sociales y leer a las personas sin esfuerzo en cualquier situación. Capítulo 9. Inteligencia social. Leyendo a las personas y navegando cualquier situación social con confianza. Si la inteligencia emocional te ayuda a entenderte a ti mismo y a conectarte uno a uno, la inteligencia social amplía esa habilidad al mundo más amplio de las dinámicas grupales, las jerarquías sociales y las reglas no escritas. La inteligencia social es la capacidad de leer la temperatura emocional de una habitación, sentir lo que está sucediendo debajo de la superficie y adaptar tu enfoque para que coincida con las necesidades emocionales y relacionales del momento. Es lo que permite que algunas personas capten la atención sin esfuerzo, naveguen situaciones incómodas o se mezclen en cualquier entorno social con facilidad, mientras que otras parecen tropezar en las interacciones, inconscientes de las señales sutiles que dan forma a la habitación. Esto no es manipulación. La inteligencia social no se trata de fingir conexión. Se trata de estar tan sintonizado con el paisaje emocional y social que puedes navegarlo de manera natural y segura. En este capítulo, exploraremos cómo funciona la inteligencia social, cómo se conecta con la inteligencia emocional y cómo puedes desarrollar la capacidad de leer la habitación, adaptarte a cualquier audiencia y volverte socialmente ágil sin perder tu autenticidad. La anatomía de la inteligencia social. La inteligencia social se construye sobre 3 habilidades superpuestas. Conciencia emocional de los demás. Es tu capacidad para sentir lo que otros están sintiendo, incluso cuando no lo dicen directamente. Es sintonizar con expresiones faciales, microexpresiones, cambios de tono, lenguaje corporal y señales sutiles que revelan si alguien está abierto o cerrado, cómodo o ansioso, escuchado o ignorado, comprometido o mentalmente ausente. Sin esta conciencia, te pierdes la mitad no dicha de cada interacción. Conciencia situacional. Es tu capacidad para sentir el clima emocional de un grupo o entorno. Cada habitación tiene un pulso social, una mezcla de estados de ánimo, dinámicas de poder, tensiones y reglas no escritas. La alta inteligencia social te permite entrar en cualquier espacio y sentir rápidamente. ¿Es este un ambiente relajado o formal?
¿Quién tiene poder social aquí? ¿Hay tensión subyacente o armonía? ¿Cuál es el tono emocional? Emoción, ansiedad, competencia. Sin esta conciencia, arriesgas juzgar mal el tono, el momento o el enfoque, lo que te hace parecer fuera de sintonía. Comportamiento social adaptativo. Es la capacidad de ajustar tu tono, lenguaje corporal y estilo de comunicación para que coincida con el contexto emocional y social, sin perder tu identidad central. Es saber cuándo tomar el control o retroceder, agregar humor o mantener seriedad, hablar directamente o suavizar tu entrega, igualar los niveles de energía o calmarlos. Sin esta flexibilidad, corres el riesgo de parecer socialmente sordo, demasiado agresivo, demasiado pasivo o simplemente fuera de sintonía con el flujo emocional. ¿Por qué la inteligencia social importa más que nunca? En un mundo donde las relaciones, la influencia y la colaboración son esenciales tanto para el éxito personal como profesional, tu capacidad para leer a las personas y las situaciones es más valiosa que cualquier habilidad técnica. En el liderazgo, la inteligencia social te ayuda a detectar tensiones no dichas, construir confianza y fomentar la colaboración. En ventas y negociaciones, te ayuda a leer lo que la otra parte realmente valora y dónde son flexibles. En relaciones personales, te ayuda a navegar conflictos, ofrecer el apoyo emocional correcto y mantener la comunicación fluida. La inteligencia social es la inteligencia emocional aplicada a escala. La habilidad que te permite tener éxito, no solo con individuos, sino en equipos, organizaciones, familias y comunidades. ¿Cómo desarrollar inteligencia social? Práctica central 1. Conviértete en un observador emocional. La mayoría de las personas entran en situaciones sociales enfocadas en sí mismas. ¿Qué debería decir? ¿Cómo me veo? ¿Qué pensarán de mí? Las personas con alta inteligencia social dan vuelta a esto. Observan primero. En el momento en que entran en una habitación, escanean. ¿Cuál es el estado de ánimo general aquí? ¿Quién parece cómodo y quién no? ¿Quién domina la conversación y quién está siendo ignorado? ¿Hacia dónde fluye la energía, emoción, competencia, tensión? Se sintonizan con estas señales antes de decidir cómo participar, lo que los hace naturalmente en sintonía con el ritmo emocional del grupo. Intenta esto, el escaneo de temperatura emocional. Cada vez que entres en un nuevo espacio, pasa los primeros 60 segundos simplemente observando, sin hablar. Enfócate en el lenguaje corporal, el tono y las expresiones faciales. Pregúntate, ¿cuál es el estado de ánimo aquí? Que es obvio, pero no dicho. Práctica central 2. Domina el arte de la escucha sutil. La mayoría de las personas escuchan palabras. Las personas con alta inteligencia social escuchan capas. Lo que se dice, lo que se evita y las emociones que dan forma a ambos. Prestan atención a cambios en el tono, defensividad, vacilación, emoción, cambios de ritmo, apresurarse para pasar la incomodidad, reducir la velocidad para enfatizar un punto, incongruencia emocional, decir estoy bien, con hombros tensos y una sonrisa forzada. Al captar estas señales sutiles, detectan conflictos antes de que estallen y necesidades antes de que se expresen. Intenta esto. Eco emocional en conversaciones. Practica reflejar no solo lo que alguien dijo, sino la emoción subyacente. Ejemplo, ellos dicen, está bien, lo que sea. Tú dices, parece que estás frustrado. ¿Estoy leyendo eso bien? Este nivel de sintonía emocional construye confianza instantánea. Práctica central. 2. Adapta sin perder autenticidad. Las personas socialmente inteligentes son camaleones, pero no falsas. Ajustan su estilo de comunicación según la formalidad del entorno, el estado emocional de la otra persona. Capítulo 10. Maestría emocional. Integrando la inteligencia emocional en cada aspecto de tu vida. La inteligencia emocional
No es solo una habilidad que usas para resolver conflictos o liderar. La verdadera maestría emocional significa integrar la inteligencia emocional en el tejido mismo de tu vida diaria, de modo que se convierta en tu forma natural de pensar, actuar y responder. No es una herramienta que debes recordar usar conscientemente, sino una forma de ser. Este capítulo final es tu plan para la maestría emocional de por vida. ¿Cómo hacer que la inteligencia emocional no sea algo que practicas, sino algo que encarnas, ya sea en relaciones, carrera, crecimiento personal o toma de decisiones? La inteligencia emocional se convierte en el lente a través del cual navegas la vida. La maestría emocional comienza con la automaestría. Cada interacción externa, cada relación, cada conflicto y cada oportunidad están moldeados por cómo te relacionas contigo mismo. Si tu mundo interno es caótico, sin examinar o emocionalmente reactivo, esa turbulencia se derrama en todo lo que haces. Tu comunicación, tus decisiones, tus respuestas al estrés. La verdadera maestría emocional comienza con la autoconciencia y la autorregulación, no como ejercicios ocasionales, sino como hábitos diarios. Prácticas diarias de autoconciencia. Chequeos emocionales. Pausa 3 o 4 veces al día para preguntarte: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué lo desencadenó? ¿Cómo estoy respondiendo? Identificación de patrones internos. Observa ciclos emocionales repetidos, los desencadenantes y las reacciones que experimentas en relaciones, trabajo y contratiempos personales. Nombrar emociones con claridad. Evita términos vagos como estresado o bien. Practica identificar emociones con precisión. Frustración, decepción, emoción, incertidumbre. Hábitos de autorregulación. Pausas emocionales. Cuando te sientas desencadenado, tómate de 3 a 5 segundos antes de responder. Esa pausa interrumpe las reacciones automáticas. Rituales de conexión a tierra. Ya sea respirar profundamente, dar un paseo rápido o replantear tu diálogo interno, ten métodos para calmar tu sistema nervioso en tiempo real. Decodificación emocional. Pregúntate: ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué necesito ahora? Claridad, límites o acción. Dominar tus emociones antes de que te controlen es la base de toda inteligencia emocional. Aplicar la inteligencia emocional en la toma de decisiones. La mayoría de las personas asume que las decisiones se basan en la lógica, pero las emociones siempre influyen en tu percepción del riesgo, la recompensa y las posibilidades. Cuando desarrollas inteligencia emocional, ganas la capacidad de separar emociones temporales de prioridades a largo plazo, distinguir entre impulsos emocionales e intuición genuina, y reconocer decisiones basadas en el miedo frente a decisiones impulsadas por un propósito. Proceso de toma de decisiones emocionalmente inteligente. Pausa para evaluar tu estado emocional. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate: ¿qué emociones me están impulsando ahora? Miedo, emoción, inseguridad, esperanza. Amplía la perspectiva. ¿Esta decisión seguiría sintiéndose bien si estuvieras calmado y desapegado? Prueba del 10. ¿Cómo te sentirás sobre esta decisión en 10 minutos, 10 días y 10 meses? Escucha las emociones, no las obedezcas. Las emociones ofrecen datos, resaltan riesgos, deseos y necesidades no satisfechas. Pero no son órdenes. Las personas emocionalmente inteligentes consultan sus sentimientos, pero no dejan que manejen el coche. Cuanto más integres la inteligencia emocional en tu proceso de toma de decisiones, más sabias y calmadas serán tus elecciones. Inteligencia emocional en el crecimiento profesional y el liderazgo. No importa en qué industria estés, el éxito de tu carrera dependerá mucho menos de tus habilidades técnicas y mucho más de cómo te entiendes y manejas a ti mismo, cómo te comunicas y colaboras, y cómo navegas la presión, el conflicto y el cambio. En resumen,
Tu inteligencia emocional hará o deshará tu carrera. Maestría emocional en la vida profesional. Autorregulación bajo presión. Tu capacidad para mantener la calma cuando otros son reactivos te convierte en un líder natural. Liderazgo empático. Los líderes que entienden las necesidades emocionales de su equipo inspiran confianza, lealtad y motivación. Inteligencia social en equipos. Leer las dinámicas grupales. ¿Quién está desconectado? ¿Quién está tenso? ¿Dónde hay conflictos no expresados? Te permite gestionar de manera proactiva, no reactiva. Retroalimentación constructiva. Los profesionales emocionalmente inteligentes ofrecen incluso comentarios difíciles con claridad y cuidado, asegurándose de que sean escuchados, no resistidos. La diferencia entre alguien que trabaja bien con otros y alguien que asciende al liderazgo casi siempre es la inteligencia emocional, la capacidad de gestionarse a sí mismo y a los demás bajo presión. Inteligencia emocional en la resolución de conflictos. El conflicto es inevitable en el trabajo, las amistades, la familia y las relaciones. Las personas emocionalmente inteligentes no evitan el conflicto, lo navegan con habilidad y valentía. Proceso de conflicto emocionalmente inteligente. Autochequeo emocional. Antes de abordar un conflicto, evalúa tu estado emocional. ¿Estás calmado o desencadenado? ¿A la defensiva o abierto? Encuadre empático. Acércate con curiosidad, no con acusaciones. Quiero entender qué está pasando. Funciona mejor que siempre haces esto. Nombrar la capa emocional. Debajo de cada conflicto hay necesidades emocionales no satisfechas. Sentirse respetado, entendido, valorado. Aborda esas necesidades directamente. Separar la intención del impacto. Las personas emocionalmente inteligentes saben que solo porque las acciones de alguien te lastimen, no significa que esa fuera su intención. Buscan claridad antes de juzgar. Reparación colaborativa. Enfócate en la comprensión mutua y las soluciones, no en demostrar quién tiene la razón. La inteligencia emocional desescalada los conflictos antes de que se vuelvan irreparables. Inteligencia emocional en las relaciones personales. Desde amistades duraderas hasta relaciones románticas, la seguridad emocional, la confianza y el crecimiento provienen de la aplicación diaria de la inteligencia emocional. Hábitos de relaciones con alta inteligencia emocional. Curiosidad sobre suposiciones. No asumas que sabes cómo se siente alguien. Pregunta. Rituales de reparación emocional. Cuando ocurren pequeños desacuerdos, y siempre ocurren, reconócelos rápidamente antes de que se acumulen. Vulnerabilidad emocional. Comparte no solo tus opiniones, sino también tus miedos, necesidades y deseos, e invita a los demás a hacer lo mismo. Límites emocionales. Cuida los sentimientos de los demás sin sobrecargarte por ellos. Las relaciones emocionalmente inteligentes no evitan el conflicto. Construyen confianza al navegarlo juntos. Inteligencia emocional y autocompasión. Quizás el aspecto más pasado por alto de la inteligencia emocional es cómo te tratas a ti mismo cuando fallas. ¿Respondes con autocrítica o autocompasión? Cuando te sientes inseguro, te enredas o te detienes y te consuelas. Cuando te sientes orgulloso, ¿lo descartas o lo saboreas? Prácticas de autocompasión. Háblate como a un amigo. Cuando estés luchando, pregúntate, si mi mejor amigo estuviera sintiéndose así, ¿qué le diría? Normaliza la imperfección. La alta inteligencia emocional incluye reconocer que nunca lo harás todo bien, y eso está bien. Celebra las victorias emocionales. Nota cuando hiciste una pausa en lugar de reaccionar, estableciste un límite o nombraste tus necesidades. Estas son victorias que vale la pena celebrar. Sin autocompasión, la inteligencia emocional se convierte en un desempeño agotador, en lugar de un crecimiento genuino.
hacer de la inteligencia emocional un estilo de vida. La maestría emocional no es algo que activas en conversaciones difíciles y desactivas en casa. Es una forma de ser, una forma de relacionarte contigo mismo, con los demás y con el mundo que te rodea con conciencia, curiosidad y cuidado. Hábitos diarios de maestría emocional. Comienza el día con un chequeo emocional. ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Qué lo está moldeando? ¿Qué necesito para manejarlo bien hoy? Sintoniza señales sutiles en cada conversación. Escucha la emoción detrás de las palabras. Haz pausas cuando te sientas desencadenado. Incorpora micropausas en tu día para evitar el piloto automático emocional. Termina el día con reflexión. ¿Qué elecciones emocionales hice hoy? ¿Cuáles me sirvieron? ¿Cuáles podría mejorar mañana? Con el tiempo, estos hábitos transforman la inteligencia emocional de algo que haces en algo que eres. La verdadera recompensa de la maestría emocional. La inteligencia emocional no se trata solo de una mejor comunicación o resolución de conflictos. Se trata de libertad. Libertad de ser gobernado por desencadenantes. Libertad de malinterpretar a los demás. Libertad de repetir los mismos errores en las relaciones. Libertad de manejar los momentos más difíciles de la vida con gracia. Libertad de construir las relaciones, la carrera y la vida que realmente deseas. La inteligencia emocional es la base para todo tipo de éxito y el regalo que sigue evolucionando contigo de por vida. Reflexión final. No necesitas dominarlo todo de una vez. Cada día, con cada conversación y cada pausa, estás construyendo tu músculo de inteligencia emocional. Y con él, estás construyendo una vida en la que tienes el control, no de todo lo que sucede, sino de cómo respondes a todo ello.